¿Te has percatado alguna vez de que algo estaba a punto de transformarse, sin tener certeza de que sería ese cambio? A pesar de la familiaridad de un sitio y de lo acogedor que pudiera parecer, ¿se percibía algo distinto en el ambiente? Me llamo Camila. Mi edad es de 18 años. Desde que era niña, siempre me elogiaron por mi apariencia. Tengo una melena color castaño que llega con delicadeza hasta la mitad de mi espalda, y mis ojos, del mismo tono, poseen un destello que inevitablemente atrae todas las miradas. Sin embargo, debo admitir que jamás me imaginé así. Siempre me ha resultado curioso que me elogien, aunque, en el fondo, disfruto escuchándolos. Llegué a la casa de mi abuelo un fin de semana, mostrando una combinación de timidez y un leve sentimiento de orgullo. Siempre hubo algo único en ese sitio. Era sencillo, de dimensiones reducidas, pero irradiaba una sensación acogedora que jamás experimenté en otro sitio. El olor del café recién preparado llenaba la habitación. A pesar de la debilidad de su vista, mi abuela insistía en hacerlo cada mañana. Se caracterizaba por su silencio y reserva. Mantén la calma en todo momento. Siempre en la silla mecedora de siempre. Pero, ¿quién era la autoridad en ese lugar? Sí, era él, mi querido abuelito. Un caballero rebosante de vitalidad a pesar de los años que tiene. Posee un encanto especial. Mantente alerta. Sin lugar a dudas, era consciente de que yo era la preferida entre sus nietos. Siempre me reconfortó esa certeza de una manera peculiar. Sin embargo, a la vez, mi interés estaba siendo despertado. ¿Cuál era la razón de su comportamiento tan distinto hacia mí? En cuanto me vio, su rostro se iluminó con una gran sonrisa. Una sonrisa que irradia calidez al alma. Ha llegado mi pequeña. Estaba ansioso por encontrarte. Al abrazarme con fuerza, me dijo mientras me jala hacia él. El sonido de su voz mostraba una actitud decidida. Sin embargo, al mismo tiempo, portaba algo que resultaba imposible de describir. Podía percibirlo en su actitud, en la manera en que me observaba, en la atención que me brindaba. Era tan dulce que lograba disipar cualquier inquietud. En ese momento, no sospechaba que ese fin de semana transformaría por completo su vida. Durante la tarde, estuve colaborando con mi abuela en diversas labores culinarias, mientras mi abuelo se ocupaba de asuntos en el jardín. De tanto en tanto, lo miraba a través de la ventana. Me generaba curiosidad algo en particular, la forma en que atiende a las plantas, se comunica con los animales y se desplaza por el jardín con una vitalidad interminable es admirable. Resultó ser distinto a lo que esperaba para una persona de su edad. Parecía que ocultaba una confidencia, algo que lo distinguía del resto. Tras la cena, propuso la idea de permanecer en la terraza. Bajo la luz de la luna, el patio resplandecía con un brillo plateado que bañaba los árboles y el suelo firme. En el campo, predominaba un silencio absoluto solo roto por el canto de los grillos y, de vez en cuando, por el murmullo de las hojas movidas por la brisa. Tomamos asiento juntos en la antigua mecedora, y él empezó a relatar anécdotas. Prestaba mucha atención, riendo en ocasiones y emocionándome en otras con las historias que contaba. La forma en que se expresaba tenía un poder de cautivar, como si cada palabra hubiera sido seleccionada con esmero para despertar mi interés por el siguiente aspecto. De tanto en tanto, me daba cuenta de lo mucho que me miraba. Mientras sonreía, formulaba preguntas o simplemente permanecía en silencio. Sus ojos observaban cuidadosamente cada uno de mis gestos. Experimentaba una emoción complicada de explicar. No se trataba de una sensación de malestar precisa, pero tampoco era algo habitual. En ese momento, parecía que yo era lo único que le importaba en el mundo. Al llegar a la habitación, me recosté en la cama mientras seguía sumergida en esas historias. Tenía la corazonada de que ese fin de semana sería especial, que aún quedaban secretos por desvelar acerca de mi abuelo. Quizás algo que estaba aguardando el momento oportuno para revelarse ante mí. Sin embargo, debía permanecer alerta para percatarme. Con esa idea en la mente, me sumí en el sueño. Antes de seguir adelante, me gustaría solicitarte un favor. Haz el favor de dejar un comentario en el video indicando el lugar desde el cual estás viendo la transmisión. Deseo estrechar lazos contigo y profundizar en nuestro conocimiento mutuo. Continuemos ahora con mi historia. El cuarto donde descansaba era diminuto, pero muy confortable. Las sábanas de la cama eran tan suaves, impregnadas siempre con el suave olor a lavanda que a mi abuela le encantaba utilizar.
Tras compartir numerosas risas y charlas en el balcón, la fatiga se apoderó de mí sin demora. Mientras los grillos cantaban en segundo plano, la suave brisa que entraba por la ventana contribuía a aumentar la serenidad de la noche. O al menos, eso era lo que creía. Durante la noche, fui despertado por una sensación inusual. Desperté entre el sueño al notar una sensación suave acariciando mi pie. Experimenté una sensación de congelación en mi cuerpo. No fue hasta más tarde que decidí abrir mis ojos. Me quedé quieto, intentando comprender la situación. En la residencia reinaba un profundo silencio. Solo podía percibir el suave chirrido del colchón mientras mi aliento se hacía más pausado. En ese momento fue cuando me di cuenta. Mi abuelo estaba cerca, lo sentí en su presencia cerca de mi cama. Un estremecimiento recorrió mi espalda al sentir su cercanía de manera inesperada. Empecé a sentir fuertes pulsaciones en el pecho. Estaba indeciso sobre cuál camino tomar. Me encontraba en una encrucijada de pensamientos. Una parte de mí anhelaba pensar que lo que experimentaba era fruto de mi imaginación, quizás un simple sueño. Sin embargo, la otra parte de mí, la que percibía cada contacto, cada desplazamiento suyo, estaba convencida de su autenticidad. Respiré profundamente, controlando mi respiración. Hice como que estaba durmiendo. La atmósfera estaba cargada de una tensión insoportable. No quería moverme ni mostrar que ya estaba consciente. Mi respiración era pausada, observando cómo mi mente se enredaba en un remolino de ideas confusas. Así que, de pronto, anciano, ¿qué estás haciendo allí? En la casa se escuchó claramente la voz de mi abuela. Mostraba determinación, aunque su voz denotaba fatiga como si hubiera sido despertado repentinamente durante la noche. La repercusión se notó de inmediato. De repente, mi abuelo se alejó de mí rápidamente, como si lo hubieran sorprendido en pleno movimiento. Contestó casi al instante, aunque su tono de voz parecía haber cambiado. Aumentar la velocidad. En actitud defensiva, me encuentro eliminando algunos mosquitos. Deseo evitar que lastimen a la pequeña. Así que abandonó la habitación, dejando a su paso un silencio que parecía más denso que en momentos anteriores. Me quedé sin moverme. A pesar de tener los ojos cerrados, mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Entendiste lo que dije? Aunque su explicación carecía de sentido, la actitud relajada de mi abuela indicaba que no había detectado nada sospechoso. Decidió volver a dormir, restándole importancia a lo ocurrido. Por el contrario, permanecí en ese lugar, sin compañía, intentando asimilar toda la situación. Se encontraba experimentando una combinación de sensaciones, entre sentirse aliviado y preocupado. Deseaba pensar que posiblemente se trataba de un error, que mi mente somnolienta había creado ilusiones. Sin embargo, a la vez, una voz interna me instaba a poner mayor cuidado en lo sucedido. Opté por aguardar hasta la jornada siguiente, intentar comprender de manera más profunda. La noche se extendió. Decidí cerrar mis párpados. Hice el intento de conciliar el sueño. Cada vez que lograba tranquilizarme, el recuerdo de esa situación regresaba para perturbarme. La percepción que tenía de mi abuelo, como un ser amoroso, cuidadoso y confiable, parecía haberse desmoronado ante mis ojos, y de tal forma me impactaba que no lograba encontrar las palabras para describirlo. Al entrar la luz del sol por la ventana al amanecer, calentando la habitación, experimenté la diferencia entre el calor exterior y la sensación de frío en mi interior. Me levanté a una hora inusualmente temprana, aunque me esforcé por mostrar calma. Al despertar la casa, el olor del café impregnaba el aire, intenté aferrarme a esos pequeños detalles, como si pudieran devolverme a la vida real. Sin embargo, la sensación de la noche previa persistía. En la cocina, cada domingo mi abuelo solía preparar el desayuno de la misma manera. Al ingresar, su rostro iluminado con esa sonrisa acogedora habitual se posó en mí. Sin embargo, su mirada mostraba un matiz distinto. Quizá todo eso solo estaba en mi mente. Mostraba mayor nivel de concentración. Con su mirada fija en la mía, parecía aguardar una respuesta de mi parte. Algo que no estaba seguro de si debía revelar. Mi abuelita, mientras estaba sentada a la mesa, parecía no prestar atención a lo que sucedía a nuestro alrededor. Mientras preparaba el café, lo hacía con la habitual tranquilidad, siguiendo los mismos gestos pausados y exactos que siempre me brindaban una sensación de bienestar. Sin embargo, en este momento, no lograba encontrar la calma.
Mi cabeza estaba llena de pensamientos. Intentando comprender. Intentando hallar un punto de partida para asimilar lo ocurrido. Fue él el que decidió hablar antes que nadie. ¿Descansaste adecuadamente, Camila? Me parece que interrumpí tu sueño esta madrugada, ¿verdad? Una sonrisa se dibujó en su rostro, intentando aparentar tranquilidad, aunque percibí algo en su tono que aumentó mi incomodidad. Antes de contestar, tomé una profunda bocanada de aire, procurando que mi tono de voz se mantuviera seguro. Sí, descansé adecuadamente, abuelito. Durante la noche, solo tuve un breve despertar, pero no hubo problema. Decidí observarlo, esforzándome por mantener mi rostro sin emociones. En mi interior, mis palabras se sentían aprisionadas, ahogadas por el caos que reinaba en mi cabeza. Aprobó con la cabeza, contento con lo que le dije, y luego se enfocó de nuevo en su café. Como si los eventos anteriores no tuvieran importancia. Sin embargo, tenía conocimiento de ello. Tenía conocimiento de lo que había ocurrido. Tomé asiento en la mesa y simulé prestar atención a mi abuela. Sin embargo, mi pensamiento se encontraba en otro lugar. Había algo que necesitaba ser expresado, pero no tenía claro qué palabras utilizar ni de qué manera hacerlo. Durante el desayuno, se habló de manera superficial sobre el clima y las plantas del jardín, aunque no lograba encontrarle sentido. Las palabras fluían sin ser realmente asimiladas por mi mente. Solo podía contemplar la memoria de esa velada. La jornada transcurrió sin sucesos destacados, hasta que llegó la hora de comer. Cuando mi abuela me pidió colaborar en la cocina, no dudé en aceptar la tarea para mantenerme ocupado. Mientras cortaba las verduras, traté de no prestar atención al caos emocional que sentía en mi interior. En ese momento, percibí la voz de mi abuelo proveniente del jardín. Camila, acércate. Me gustaría enseñarte algo. En el transcurso de mi gesto, mi mano se detuvo repentinamente. Tuve un instante de incertidumbre. Dirigí la mirada hacia la entrada y ahí se encontraba él. Siempre muestra la misma calma en su expresión, esa misma expresión amable en su rostro. Como si los eventos anteriores no hubiesen tenido lugar. En mi interior resonaba una voz que indicaba que no se podía continuar de la misma manera que antes. Los ecos de la madrugada seguían presentes en mis pensamientos, y la seguridad que le había otorgado anteriormente se desvanecía poco a poco. Titubeé al llegar a la entrada del jardín. Mi abuelito aguardaba mi llegada en ese lugar. La profundidad de su mirada era abrumadora, como si pudiera percibir con precisión mis pensamientos más íntimos. Y, de cierta forma, eso me generaba una sensación de vulnerabilidad aún mayor. Deseo enseñarte algo, si depositas tu confianza en mí. Noté un cambio en su tono de voz. Con un tono más formal, casi como un enigma. Aquellas palabras se quedaron suspendidas en el ambiente como un explosivo sin ruido. La confianza es fundamental en cualquier relación. ¿Le tenía confianza? Mis pensamientos afirmaban la idea. Sin embargo, mi organismo mostraba incertidumbre. A pesar de eso, decidí avanzar. Después, uno más. En ese instante, sentía que cualquier acción podría conducirme a un destino incierto, un destino en el que no estaba seguro si deseaba estar presente. Me condujo hasta el final del jardín. En ese lugar, rodeado de utensilios antiguos y elementos habituales en sus labores de arreglo, la luz del sol vespertino impregnaba el entorno con una tonalidad dorada. El sitio tenía un encanto casi misterioso. No estaba seguro si se trataba del encanto del instante o de la presión que sentía en mi interior. Junto a una mesa de madera se detuvo mi abuelo. Encima de ella, se encontraba un lienzo blanco ocultando algo. Su mirada se posó en mí, con una leve sonrisa en su rostro, parecía estar a punto de compartir conmigo algo único. Algo que intuía que disfrutaría. Sin embargo, de alguna manera, también tenía la certeza de que no estaba aguardando. Retiró el paño con suavidad, moviéndose lentamente. Sobre la mesa brillaba una computadora portátil de la marca Apple. Pero no se trataba de una persona común, era la más reciente. La de mayor precio. El diseño que solamente admiraba en las vitrinas de las tiendas exclusivas, en anuncios televisivos o en posesión de individuos que nunca pensé que llegaría a conocer. En la cubierta, la manzana resplandecía con un brillo dorado. Resultaba casi hipnotizante. Permanecí con la mirada clavada en ella, sintiendo como latía mi corazón con más intensidad. En un breve momento,
mi mente se quedó sin pensamientos. Me encontraba en una encrucijada de pensamientos. Me encontraba sin palabras. Al sostener algo así, me pareció tan descabellado que mi reacción inicial fue rechazarlo. El abuelito. Aquí está. El precio de este artículo es demasiado elevado. Casi en estado de sorpresa, mi voz apenas se escuchaba en un susurro. Una vez más, una sonrisa se dibujó en su rostro, en esta ocasión, de forma más delicada. Se acercó a donde yo estaba. La mirada que me dirigía estaba colmada de un afecto peculiar, generándome una sensación ambivalente de confort y desasosiego simultáneamente. Entiendo que pueda parecer excesivo, cariño, pero es algo que te has ganado. Y muchas otras cosas. Antes de que tuviera oportunidad de responder, me entregó la computadora portátil. Su peso era auténtico. El peso de la acción, más significativo todavía. Experimentaba que ese obsequio tenía un valor más profundo que simplemente ser un regalo común. Guarda silencio con tu abuela, ¿de acuerdo? Modificó su tono de voz hacia un tono más bajo. Este secreto es exclusivo de nosotros dos. Sentí una opresión en el pecho. Me observaba con una tranquilidad que daba la impresión de que todo eso era algo normal. Estándar. Deseo que recibas un regalo único, algo que pueda ser de utilidad para ti. Continué observando la computadora portátil. Había una parte de mí que deseaba no aceptarla. Sin embargo, la otra faceta. La otra persona se encontraba indecisa sobre cuál sería la mejor acción a tomar. Ya me lo imaginaba. Tenía la certeza de que algo no estaba correcto de alguna forma. Quizás habría sido una reacción excesiva. Quizás resultara un obsequio demasiado generoso para recibirlo sin plantear dudas. Sin embargo, en ese momento, me encontré con su mirada. Algo se encontraba en ese lugar. Una gran confianza. La forma en que me miraba me hacía sentir como si fuera el centro de su universo. Como si el obsequio fuera una gratificación por algo que ni tenía conocimiento de haber realizado. El patriarca de la familia. Sin embargo, esto resulta excesivo. No tengo ni idea de qué decir en este momento. Experimenté un quiebre en mi voz. El efecto seguía siendo evidente. Sin percatarme, una leve sonrisa se formó en mis labios. La laptop era tan tentadora que resultaba imposible resistir la tentación de echarle un vistazo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, sentía que la carga de la responsabilidad que tenía se hacía más pesada. La sonrisa de mi abuelo fue sutil, como si captara la vorágine de ideas que me invadía. Entiendo que no lo precisas. Sin embargo, este obsequio es simplemente una manera de demostrarte lo significativo que eres en mi vida. Detuvo su conversación y clavó sus ojos en mí de tal forma que me dejó sin aliento. Me gustaría brindarte una cantidad mayor. Sin embargo, en este momento, confío en que esto te traiga alegría. Permanecí en ese lugar, sujetando la computadora portátil, intentando entenderlo completamente. La vivienda, el jardín y el delicioso olor de la comida que se percibe desde la cocina. Todo lucía completamente corriente. Sin embargo, en mi interior resonaba la certeza de que las cosas ya no eran como solían ser. ¡Qué acción tan significativa! No se trataba únicamente del obsequio. Se trataba de nosotros, en relación al lazo que deseaba reforzar. Observé la escena con agradecimiento y desconcierto. Gracias, querido abuelito. No tengo idea de cómo expresarte mi gratitud. Antes de lograr entenderlo por completo, fui atraído hacia un abrazo intenso. El abrazo de siempre, sin cambios. Sin embargo, en esta ocasión, experimenté una sensación distinta. No es necesario que expreses gratitud, pequeña. Emitió un tono suave, pero lleno de significado. Eres mi mundo entero. Solo te estoy mostrando una fracción de lo que me gustaría regalarte. Ve ahora, aprovecha este obsequio. Aprovecha su potencial para adquirir conocimiento, evolucionar y alcanzar el éxito global. Tomó un momento de descanso. Siempre estaré contigo. Permanecí en ese lugar, sujetando la computadora portátil, experimentando la gravedad de la situación. Nuestro secreto compartido. Desde ese momento, tenía la seguridad de que algo había sido alterado. No solo había recibido un obsequio. Recibí una muestra de su confianza. Tenía plena conciencia de que aquello era irreversible. Los días transcurrieron.
La cotidianidad en la residencia de mi abuelo permanecía inalterada. Sin embargo, algo había cambiado. Mostraba una delicadeza especial. Prácticamente invisible, sin embargo, se encontraba allí. Un sutil cambio en el ambiente se percibía, como si la atmósfera hubiese experimentado una alteración inexplicable en su totalidad. Mi abuelo permanecía igual. El hombre muestra siempre cariño, atención y disposición para ayudar. Sin embargo, algo diferente se percibía en la manera en que me observaba. En el pasado, su expresión solo reflejaba cariño. En ese momento, existía algo adicional. Una fuerza que me generaba incomodidad. Y, a la vez, me generaba una extraña inquietud. En ocasiones, me pillaba mirándome fijamente durante largos momentos. Con la mirada clavada en los míos. Como si estuviera tratando de vislumbrar algo en mi interior, como si aguardara algo con ansias. Una mirada callada, pero con una intensidad que me generaba malestar en el vientre. También habían variado las narraciones que compartía. En tiempos anteriores, solían ser solo anécdotas divertidas o experiencias pasadas. En este momento, tenían un aspecto más íntimo. Comenzó a interrogarme acerca de mi existencia. Los anhelos de mi vida. Mis temores, como si tratara de comprenderme en un nivel más profundo. Las charlas informales de antaño ahora denotaban un propósito más definido. Con el paso de los días, empecé a sentir un creciente malestar en mi interior. No tenía la certeza de cómo describirlo con precisión. Sin embargo, tenía la certeza de que algo no era igual. En la terraza, durante la tarde, la situación se tornó aún más inusual. Me llamó para que me sentara a su derecha. Esto no era algo poco común. Siempre disfrutábamos charlar en ese lugar, algo que no resultaba habitual. Así fue como empezó a acariciarme. De pronto, su mano, que reposaba en el reposabrazos de la silla, se alargó inesperadamente, hasta mi partida. Experimenté la calidez de sus dedos acariciando delicadamente mi piel. Experimenté una sensación de congelación en mi cuerpo. Durante un instante, me sentí indecisa. «Has crecido tanto, Camila», susurró con voz suave y baja. En ese lugar se percibía una atmósfera distinta, algo inédito hasta ahora. «Estás transformándote en una mujer hermosa. Repleta de posibilidades. Siempre he sabido que guardabas algo único en tu interior». Sentí una intensa ola de calor recorriendo mi ser. Sin embargo, la sensación de calor era desconcertante para mí. Siempre se caracterizó mi abuelo por su amabilidad. Pero jamás de esa manera. Su estilo personal, la proximidad. Cómo me miraba fijamente con sus ojos. Mi interior clamaba por alejarse. Sin embargo, mis manos se encontraban aprisionadas en el reposabrazos de la silla, sin poder realizar ningún movimiento. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Traté de ocultarlo, moviendo mi mano suavemente de debajo de la suya mientras forzaba una sonrisa. En ese momento, me di cuenta de cómo me observaba. Por supuesto. Muestra cierta tendencia a ser un tanto controladora. Abuelo, me resulta difícil comprender. Experimenté un fallo en mi capacidad vocal. Deseaba expresar más. Me gustaría saber cuál era la situación actual. Sin embargo, no lograba articular ninguna palabra. Me quedé inmóvil, envuelta en algo que generaba en mí un temor intenso y, al mismo tiempo, una curiosidad desconocida. De forma pausada, retiró su mano. Sin embargo, no se distanció, permanecían fijos en mí, sus ojos. Experimentaba esa sensación de presión sobre mi dermis. Como si aguardara algo con ansias, algo que no estaba segura de estar preparada para ofrecer. Algo que ni siquiera estaba seguro de si debía proporcionar. Comprendo que esta situación puede resultarte confusa, Camila, expresó con una dulzura que me estremeció, resonando en su voz. Sin embargo, siento un profundo amor por ti. Ahora, de forma distinta, tomó un momento de descanso. Es imposible negarlo. Y tengo la certeza de que también experimentas emociones similares. Tenía ganas de lanzar un grito. Admitir mi error. Sin embargo, opté por mantener mis labios sellados. No tienes por qué temerme. Mi único deseo es que seas feliz. Las palabras que pronunció transmitían una calma que aumentó mi ansiedad. Ya me lo imaginaba.
Tenía plena conciencia de que ninguna de esas afirmaciones era precisa. Eso no era algo común. Sin embargo, hay algo en mi interior. Una situación que prefería evitar. Se encontraba dando su brazo a torcer. Experimentaba un vínculo con él. Sentía que él me comprendía de una manera única, más allá de lo que cualquier otra persona pudiera hacer. Sin embargo, al mismo tiempo, una voz interna me decía que aquello era completamente incorrecto. De un brinco me puse de pie, apartándome de la silla. Notaba que mi respiración no estaba en ritmo. Tenía las manos húmedas. Requiero un espacio para mí. Siento la necesidad de reflexionar sobre todo esto. Mis palabras salieron con un ligero temblor. Me encontraba indeciso sobre cuál camino tomar. Me encontraba confundido respecto a mis emociones. No hubo una respuesta inmediata por parte de mi abuelo. Sin embargo, no apartaba los ojos de mí. Siento una profunda desesperación. Como si estuviera aguardando una respuesta distinta, como si esperara que confiara en él. Era consciente de que debía marcharse de ese lugar. Necesito distanciarme. Sentía una opresión en el pecho. Como si en mi interior todavía hubiera un intento por comprender. Seguirá buscando una explicación. Seguiré buscando la forma de comprender sus expectativas hacia mí. Al caer la tarde. Marcó un antes y un después. Desde ese instante, todo había experimentado una transformación. Mi querido abuelito. Ese individuo que había estado presente en todas las etapas de mi existencia, estaba viendo una faceta que no estaba lista para presenciar. Y la respuesta que tuve ante esa situación. Mi dificultad para negarme directamente. Mi miedo aumentaba todavía más. De forma apresurada, abandoné el balcón con todo mi cuerpo en estado de alerta y me adentré en la habitación. Después de salir, cerré la puerta. La laptop permanecía en la mesa. Sin embargo, le resultaba imposible dirigir la vista hacia ella. Mi cabeza era un desorden total, un remolino de ideas encontradas. Tenía la intención de no prestar atención a nada. Dejar en el olvido, simular que no había ocurrido nada de esto. Sin embargo, en mi interior existía la certeza de que no había marcha atrás. La incomodidad iba en aumento. Sin embargo, detrás de esa figura, se escondía algo adicional. Algo que prefería no reconocer. Una parte de mi ser, un rincón sombrío y callado. Seguía anhelando recibir mayor dedicación de su parte. La proximidad que él demostraba era mayor, y eso me llenaba de un miedo aún mayor. Conforme transcurrían los días, empecé a notar una transformación en mi interior. La conexión que tenía con mi abuelo, antes sencilla y llena de afecto, empezó a tomar una nueva importancia. Se percibía una presencia en la atmósfera. Algo que me generaba inquietud, pero que no lograba describir con palabras. Su mirada hacia mí era distinta. A pesar de la confusión que experimentaba, tenía claro que sus sentimientos hacia él se limitaban a admiración y respeto. Sin embargo, requería estar completamente convencida. Esa mañana, tras tomar el café, nos encontrábamos en el balcón. Los rayos del sol acariciaban con delicadeza el patio, mientras que una suave brisa mecía las hojas de los árboles. En otro instante, ese lugar me habría brindado tranquilidad. Sin embargo, en mi interior, algo estaba en ebullición. Era imposible resistir por más tiempo. Tenía la necesidad de entender mis emociones personales. Tenía la necesidad de comprender lo que ocurría en mi cabeza. Tomé una profunda bocanada de aire, juntando valentía. En ese momento, dirigí mi mirada a sus ojos. Me expresé verbalmente. Querido abuelo, hay algo que debo contarte. Mi voz se escuchó decidida, aunque llena de sentimiento. En silencio, me observó con interés. No logro comprender del todo, pero siento que mi perspectiva ha cambiado recientemente. Quizás sea debido a mi proceso de crecimiento personal, o tal vez la influencia de mi entorno esté teniendo un impacto diferente en mí. Sin embargo, algo experimentó un cambio. Al pronunciar esas palabras, sentí una opresión en el pecho. Mi abuelo siguió mirándome, aunque no con la misma intensidad de los días anteriores. En esta ocasión, se percibía una textura más delicada, aún más cálido y acogedor. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro, esa expresión serena que solía mostrar previo a comunicar algo relevante. Acto seguido, colocó su mano sobre la mía.
El contacto fue suave y respetuoso. Experimenté una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Es completamente normal lo que experimentas, mi estimada. En ocasiones, los vínculos que compartimos experimentan cambios y progresan. Sin embargo, lo fundamental radica en comprender tus emociones, sobre todo, tus anhelos para el porvenir. La tranquilidad de su voz revelaba una gran experiencia, de aquel que posee un conocimiento superior al que revela. El proceso de crecimiento implica aprender a manejar esas emociones. Aplicar esos conocimientos para continuar avanzando. El impacto de sus palabras fue distinto en mí. No se limitaba a sus palabras. Así era tal como lo mencionaba. Una calma inesperada me produjo un alivio desconocido. En un breve momento, experimenté como mi corazón se tranquilizaba. Así fue, era necesario para mí oír esas palabras. Siempre hubo mucho amor en nuestra relación. Sin embargo, ahora lograba comprender, los límites son inevitables. Cuando se sobrepasan ciertos límites, todo puede transformarse por completo. Sin embargo, en esa ocasión, percibí que él tenía ese mismo conocimiento. Púseme de pie, inhalando profundamente. Al realizar esa sencilla acción, algo en mi interior se transformó. El peso que había cargado durante tanto tiempo se esfumó. Ahora el sol se percibía con mayor intensidad. Aún más auténtico, observando las situaciones tal y como eran, como si finalmente se le hubiera revelado la verdad. Le dirigí la mirada y esbocé una sonrisa. Abuelito, te quiero mucho, te quiero tal y como eres, sin cambios. Eso permanecerá invariable para siempre. Después de echarme un vistazo rápido, él respondió con una sonrisa. Sin embargo, en esta ocasión, tenía la certeza de que nos encontrábamos en el mismo sitio. Te quiero con todo mi corazón, mi pequeña. Siempre estaré contigo. Siempre estaré a tu lado para cuidarte. Nos dimos un fuerte abrazo. Sin embargo, en contraste con ocasiones anteriores, esa vez el abrazo carecía de intensidad. No existían misterios. No existían momentos de incomodidad por falta de palabras. Se trataba únicamente de un gesto de cariño. Totalmente puro. De la familia. En ese momento, fue cuando me percaté. El amor auténtico no requiere. El amor auténtico no ejerce presión. El amor auténtico respeta fronteras. La libertad es inherente al amor auténtico. Lo que experimentaba en ese instante no representaba el término. Eso marcó el inicio de algo nuevo. Un inicio en el que decidía mi propia ruta. Donde estaba seguro de contar siempre con mi familia. Donde comprendía que ciertas cosas simplemente es necesario dejar en el pasado. Y lo que ocurrió anteriormente. El pasado siempre permanece presente. Sin embargo, adquirimos la capacidad de continuar avanzando. Ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces debemos comprender que el amor y la consideración van de la mano a lo largo de nuestra existencia? ¿Con qué frecuencia pasamos por alto las indicaciones? ¿Es acaso que permitimos que nuestras emociones nos lleven a la confusión? Por favor, comparte tus impresiones en la sección de comentarios. Me gustaría obtener información. ¿Te has encontrado en la situación de querer avanzar pero sintiendo temor de soltar ciertas cosas?